Mini casos de transporte con RCRAN, Puertos de Chile. Alumnos Evelyn Cruz y Leonardo Tapia. Ya, buenos días. En este video se mostrará cómo utilizar la simulación de sistemas con el lenguaje RCRAN para hacer inteligencia de negocios. A modo de ejemplo, para poder analizar las variables, tenemos el siguiente cuadro con los indicadores de los puertos chilenos, como tecnología, normas, seguridad y equipo. Con estos variables podremos determinar los niveles de desempeño, histografía y gráfico para cada variable. Bueno, lo primero que vamos a realizar es la asignación de la variable de seguridad para hacer un ejemplo de cómo es el comportamiento del indicador. En este caso nosotros usamos la consola de RStudio y aquí hacemos la asignación mediante el comando variable de seguridad, variable-seguridad, y hacemos un signo de flecha direccionando a puertos de Chile, que sería la tabla, signo peso, y asociándolo al campo que, como ustedes pueden ver en el cuadro, corresponde a la distribución de la variable. En este caso lo vamos a hacer con seguridad. Una vez seteada esta variable de seguridad, nosotros podemos trabajar con distintos comandos para poder hacer análisis estadísticos básicos. Con Summary podemos analizar los datos de resumen de la variable de seguridad. Por ejemplo, la mínima, los datos del primer quintil, la media, min, el dato más común, el tercer quintil y el máximo. Estos son datos estándares que permiten tener un grado de entendimiento de cómo es la distribución de variables dadas las mediciones de los distintos puertos de Valparaíso en torno a la seguridad. Ahora, otro punto. Si nosotros queremos hacer un análisis en particular de algún dato, podemos aplicar el mismo término que nosotros queremos analizar, como el mínimo, la media, o en este caso min, a la variable de seguridad. Y la variable de seguridad terminaría con el valor 3.758. Bueno, el punto es que de alguna manera entiendan que estos son los datos que podemos obtener para comprender la distribución de la seguridad en torno a los puertos de Valparaíso. Para obtener un análisis un poco más detallado, es importante realizar un histograma de la variable de seguridad. Esta variable se mide como la raíz cuadrada del número de veces en que un accidente o incidente se repite, elevado al cuadrado más la gravedad del incidente. Para hacer la medición de un histograma, usaremos el comando hist y llamaremos a el dato variable de seguridad añadiendo un rango, en este caso equivalente a 35, para poder setear el número disculpen, acá es breaks 35 para simular el número de cortes que tiene que tener el histograma, y dándole por nombre, en este caso, rango en 35 paradas del campo Security Code.
y ahí se genera este gráfico en donde nosotros podemos hacer el análisis de la frecuencia de los datos y la distribución. Ahora es importante que entiendan que el histograma es discreto y por lo tanto entrega información sectorizada de las variables. Para obtener un análisis más detallado hay que llevarlo ya al mundo continuo y hacer un análisis de densidad. ¿Qué nos permite el análisis de densidad? Identificar puntos en donde los rangos o los puntos de seguridad o los indicadores de seguridad son más altos y por lo tanto nos indican puntos de atención en torno a las condiciones de los puertos de Chile. Entonces aquí, ¿qué hacemos nosotros? Generamos un gráfico utilizando la densidad de la variable de seguridad. Nosotros podemos crear un título también para darle mayor personalización al gráfico. Y como ven, nosotros tenemos dos peaks importantes. Hay mayor concentración de valores con bajo nivel de seguridad, de un nivel inferior a 2, y hay una concentración bastante alta, llegando a un cuarto, digamos, del total de valores entre los rangos de 4 a 6. Aquí podemos entender que hay dos puntos importantes en donde existen, la probabilidad de accidentes es mucho mayor, es casi a un cuarto es casi un 0,25 del total de los puertos de Chile. Pero también podemos ver que también cercana a un 0,25, un poco mayor, existe un alto rendimiento en términos de seguridad para los puertos. Como conclusión en este primer punto, el análisis de cantidades razonables de variables, altas de variables, más de 300 datos, permite que tengamos una idea de cómo es el comportamiento de dicha variable y cuán esperado es encontrar un resultado en particular, ya sea bueno o malo, como lo vimos acá en el caso de la seguridad con puertos con débil evaluación de seguridad. Y el análisis de densidad te permite de alguna forma tomar un análisis más continuo que el análisis discreto que te entrega el histograma. Es un histograma tendiente a infinitos saltos discretos del análisis de la variable. En resumen, lo podemos también extrapolar a distintos análisis de variables. Como es, por ejemplo, no le vamos a añadir un título para hacerlo un poco más rápido, pero podemos llamar inmediatamente a las variables de interés que tengamos dentro de la tabla de puertos de Chile. Por ejemplo, análisis de tecnología. En este caso, esperemos que procese el R3. Bueno, acá hicimos el análisis de densidad de las variables de tecnología, y si nosotros tomamos en cuenta que
los rangos mínimo y máximo de la variable de tecnología son 4 y 8. Tenemos en cuenta que acá existe podemos tomar la conclusión de que en Chile es bastante probable que encontremos puertos que no tienen un nivel tecnológico destacable, sino que básicamente el promedio tecnológico encontrado en el mercado disponible para las operaciones portuarias, tanto en temas de sistema o control de la operación. ¿Por qué podemos sacar esta conclusión? Ya que la mayor cantidad de densidad se encuentra entre los rangos 5 y 6.5 del gráfico, como se puede observar. Ahora, si nosotros cambiamos la variable, podemos empezar a observar distintos comportamientos, como por ejemplo en el caso de las normas TC. En el caso de las normas, podemos ver que la mayoría entra dentro de la regulación, asumiendo que un valor de una del cumplimiento de normativa y el cumplimiento de leyes nacionales, el promedio es cercano al 3. ¿Por qué vemos este caso? Porque ahora el gráfico de densidad es mucho más puntualizado en el valor 3, en el rango 3, casi representando más del 50% de la probabilidad de variable. Ahora, para el caso final de nosotros podemos ver algo similar al tema, a lo que observamos con seguridad. Hay dos grandes cimas, una para los valores, para las evaluaciones bajas dentro de los puertos de Chile, en temas de equipo y maquinaria, y una evaluación promedio cercana al 1.5, que también representa otro pic importante. Y finalmente, para añadir al conjunto de gráficos, volvemos con el tema de seguridad y vemos también que es bastante similar al análisis de equipo y que si bien es más probable y es más concentrado la cantidad de puertos que tienen una evaluación razonable en términos de seguridad, también existe un número importante de puertos que entran en una calificación baja. Como observamos, el análisis de variables mediante RCRAN permite obtener conclusiones importantes para el análisis de las operaciones logísticas, ya que facilita el cálculo estadístico mediante procesamientos rápidos y eficientes de grandes cantidades de data. Debemos aclarar que este ejercicio son puramente demostrativos y que si bien los modelos funcionan y son reales, las conclusiones de estos son meras conjeturas y no representan la opinión de la institución ni comprometen a la universidad.